¿Qué clase hicimos? Qué bonito, haciéndolo recién. No, ya está hecho. Ah, ya está hecho. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones de la vez pasada. Hicimos complicaciones abdominales, respiratorias. Ahora vamos a ver complicaciones neurológicas que se pueden presentar en pacientes operados. ¿Qué le dijo? La segunda parte de este tema es complicaciones renales. Las complicaciones que se pueden presentar en el postoperatorio inmediato es la convulsión. Las convulsiones, proceso cortocircuito entre comillas, ¿no? Porque ustedes saben que el sistema neurológico, el cerebro maneja con una cadena eléctrica. Entonces cuando hay un cruce, una alteración, ¿qué pasa cuando un chicote corta la luz, el incendio? Entonces cuando hay un cortocircuito a nivel cerebral, se presentan las convulsiones. Por eso se define las convulsiones como descargas eléctricas paroxísticas, es decir, que se presentan en cualquier momento, en diferentes circunstancias, ¿no? Es más frecuente en los niños, haber sido operados cuando tienen fiebre de 39, 40, 41 grados, los niños tienden a convulsionar porque todavía su sistema eléctrico no está bien definido. Las convulsiones pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son por tumor intracraneal, hemorrágicas, por traumatismo, el paciente que sufre un traumatismo cerebral puede hacer convulsiones, y la idiopática, ¿salud? La idiopática es aquella que se presenta pero no podemos determinar de qué causa, son propias de cada persona, ¿no? Por más que las han estudiado, todos no sabemos, pero a veces se ven algunas alteraciones en la masa encefálica, ¿no? Normalmente son calcificaciones, por eso que pueden ocasionar este problema. Y las secundarias son como consecuencia de alteraciones metabólicas, ¿no? Sepsis, enfermedades sistémicas y también con los fármacos. Ustedes saben que algunos fármacos pueden producir una alteración. Y también los casos de sepsis, como dicen enfermedades sistémicas, pueden ocasionar convulsiones postoperatorio. ¿Cuál es el riesgo que se puede presentar? Son pacientes que tienen un antecedente de convulsiones en etapa infantil, en etapa adolescente o en etapa adulta, que ha estado en tratamiento y que tienen que comunicarle el uso de estas cosas para que durante el efecto de la anestesia se tomen las precauciones correspondientes, ¿no? Porque la anestesia puede desencadenar un cuadro convulsivo. Si estamos operando y el paciente empieza a convulsionar, ya se imaginan los problemas que vamos a tener todos. El cirujano no sabe qué operar en ese momento porque todo se está moviendo, la enfermera para que corre para traer alguna cosa y la presión lo está aplicando, se tiene que suspender la operación. Y a veces ya se había empezado a terminarla, pero ya tiene que ponerle alguna circunstancia, ¿no? El alcohol también, en algunos casos, es el riesgo de personas que pueden hacer convulsiones, ¿no? Y más, si tienen convulsiones ya, como dije, de los niños, los adolescentes, y el uso también de estas drogas, ¿no? Hay gente que convulsiona simplemente con anestesia local. Ustedes deben escuchar a veces que cuando hablamos de drogas, no solamente nos referimos a las drogas simplemente ya le llamamos drogas, ¿no? Sino que todo medicamento viene a ser una droga, ¿no? Como Coletequina. Y ustedes han escuchado a veces con las famosas peperas. El paciente muere de convulsión, le ponen esas pastillitas en el alcohol y que terminan muertos, ¿no? Y probablemente hayan convulsionado, ahí pueden convulsionar, sí. Como
no son asistidos, claro, se complica. Esta es la convulsión, la presentación clínica. Son movimientos neocrónicos, rítmicos, ¿no? El paciente hace esto, ¿no? Así, este movimiento con los dos brazos, no es un solo brazo, sino hace esto, tiende a girar la cara para atrás, los ojos parecen que se desvían y tiende a hacer esta posición, están viendo ustedes acá, ¿no? Y a veces hay secreción de espuma, ¿no? Entonces, cuando se presenten esos casos, lo primero que hay que hacer antes de detener la convulsión, agarrar un pañuelo, un cucurucho de papel, lo que quieran, ponérselo en la boca para que no se muerda, porque finalmente hace esto y a veces se sangra y el paciente puede aspirarse, ¿no? El sangrado y puede morirse también o hacer una neumonía de aspiración. Por eso la primera medida es proteger la boca. Después no van a poder contener, van a tener que agarrarlo simplemente para que ya le pongan su diazepam, su fenobarbital, lo tengan en la mano, pero estas convulsiones se presentan en cualquier momento, pueden presentarse en la casa, en el trabajo, en el horno, en cualquier momento, y lo principal es en esta condición, ¿no? Hay pérdida de la conciencia, porque el paciente cuando convulsiona no se acuerda de nada, después se despierta, tiene amnesia, ¿no? Post-evento, ¿no? Entonces le dice, ¿qué pasó? Yo estaba parado, yo estaba en el paradero y ahora estoy en una camilla, estoy en el hospital, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? No se acuerda. Aunque el convulsiones crónicos, ya que últimamente que no siguen bien su tratamiento, ellos sí tienen un aura que le llaman, ¿no? Algo que les anuncia. Y ellos ya saben, cuando se les presenta eso, no sé qué será languidez, será desesperación, inmediatamente tratan de agarrarse, sentarse en algún sitio para darle la convulsión. Hay cambios en el estado mental porque el paciente necesariamente está nubilado, no sabe qué es lo que pasa. Relajación de síntomas. Generalmente hay emisión espontánea. El paciente cuando está convulsionado está con el pantalón, si es mujer, con la ropa femenina, mojada, ¿no? Incluso también hay desinterés anal. Puede también, si la zona evacuatoria está llena, con la relajación puede salir. Ya se imagina, el paciente cuando se despierta en eso, que esté todo mojado, apestando, que le ha convulsionado. Eso pasa generalmente en pacientes que no siguen el tratamiento. El paciente se siente bien y abandona el tratamiento. Y un paciente que convulsiona tiene que seguir el tratamiento durante meses. Cuando son niños, a veces le dan tratamiento por 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Y van viendo que no se les presenta. Hay casos muchas veces en la etapa de la adolescencia, los cambios hormonales, eso también puede presentarse un cuadro de convulsión. Ahí generalmente ya son menores, ¿no? Se presenta como un valle, un desmayo y punto, después no se acuerda. Vale. Y en ese momento, si empiezas a examinar los reflejos, no responde los reflejos, ¿no? Porque está todo alterado. Esta es la posición. Incluso la posición es hacer que la cara ponga al costado, para que si que vomita o no se aspira, porque muchas veces se complican con una aspiración y hacen neumonía, ¿no? Los estudios que se hacen en un paciente que tiene antecedentes de convulsiones, bueno, son todos los prequirúrgicos ya mencionados anteriormente. En algunos casos se hace tomografía para descartar presencia de tumores o calcificaciones, ¿no? O pacientes que tienen quistes hidratídicos calcificados que también pueden convulsionar. Y se les hace un electroencefalograma prequirúrgico, ¿no? Ya entra a formar parte del estudio. Siempre, bueno, si el paciente ya ha tenido convulsiones, hacerle un electroencefalograma para ver, no vaya a ser que en el momento del acto quirúrgico convulsione. Ya se imaginan los problemas. El primero es el anestesiólogo, porque está desesperado, no sabe qué hacer. El cirujano también, porque todo se empieza a caer, todo, ¿no? Y en algunos casos, resonancia, ¿no? En casos que están presentando tumoraciones, calcificaciones, etc. El tratamiento es con estos productos. El diazepam es el más frecuente, que lo tenemos en todos sitios. El fenobarbital a veces está escaso. Antes se conseguía bastante el fenobarbital, pero como lo estaban usando como droga, entonces parece que ya está controlada. Pero el diazepam sí lo utilizan en todas las casas, siempre hay
Pero tiene que ser inyectable porque en ese momento no se nos va a ocurrir dar una pastilla, ¿no? Si el paciente está convulsionando, no va a poder pasar la pastilla, se puede atorar, la pastilla ir a la vía traqueal. Y después de la crisis, del ataque, tiene que seguir un mantenimiento con cualquiera de estos productos, ¿no? Carbamazepina, carbamazepina, son pacientes que tienen que estar chequeándose cada 6 meses, cada 8 meses, una vez al año, esas cosas. Otra de las complicaciones que se pueden presentar desde el punto de vista neurológico en postoperatorio es el BCB o ACV, accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular, ¿no? Esos son los dos nombres que tiene la patología, más conocidos como ACV. Esta patología es más frecuente que se presente postquirúrgica en pacientes que tienen problemas de cardiopatía, ¿no? Porque el paciente está mandando émbolos a diferentes sitios y un émbolo se va al cerebro, obstruye la arteria correspondiente y esa parte del cerebro se engrosa, ¿no? Primero falla porque no tiene oxígeno y después puede engrosarse, ¿no? Y atrofiarse, ¿no? En los casos, ¿cómo diferenciar un ACV o RCV isquémico? Generalmente es por embolio y hay hipotensión, trastornos cerebrales, es probable, no está confirmado, pero en los casos más raros son pacientes que tienen terapia con anticoagulantes, ¿no? Pacientes que tienen problemas de sida, alcoholismo, drogas, ¿no? Accidentes cerebrovasculares preexistentes, un paciente que haya tenido un aneurisma o una embolia cerebral puede hacer cualquiera de estos dos, ¿no? La embolia hace el isquémico porque se tapona y la arteria se tapona y al no pasar la sangre, esa zona se queda sin irrigación y se puede un infarto. Por eso que hay infartos cerebrales, que a veces son pequeños, por eso que son los ACV, que son repetitivos, porque son pacientes que tienen problemas cardíacos y que cada vez empiezan a mandar embolos a diferentes sitios. Y el hemorrágico ya fue por ruptura de un aneurisma. La presentación clínica puede presentarse transitorio, o sea, un ataque de estos, y es lo que se conoce con el nombre de TIA, trastorno de insuficiencia arterial, ¿no? Trastorno de insuficiencia aguda. El paciente está así y de repente se desmaya, ¿no? Entonces, le da parálisis todo, pero en el trayecto de las horas se va recuperando. Es el famoso TIA, trastorno corto, puede ser 1 hora, 2 horas, ¿no? Que son reversibles o pueden ser irreversibles. Irreversibles cuando ya pues el objeto que producía la vasoconstricción permanece por trastorno metabólico, entonces el paciente ya pues, puede quedar con daño cerebral. Ustedes saben que la célula cerebral con más de 3 minutos sin oxígeno automáticamente deja de funcionar. Aunque creo que les conté que hace poco salió una noticia que había en el Ártico hay un señor que se mete a bucear en el agua helada, ¿no? Sin oxígeno y aguanta 5 minutos. La característica propia, ¿no? Y se para bañando siempre en agua helada, así camina sin zapatos en las nubes, en las nieves. El organismo se ha adaptado a eso. Hay alteración motora, porque aparte motriz, el paciente no puede, porque se puede quedar con parálisis momentáneo, parálisis definitiva. Alteración del estado mental, con mayor razón, afasia. El paciente no puede hablar o tiene dificultad para hablar, ¿no? Porque dependiendo de la zona donde se ha producido el daño, el centro respiratorio, el centro del habla, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, cada uno tiene su centro y se afectan eso. Y en los casos que hay que hacer es la prevención. Por eso estos pacientes que sufren problemas de embolia, realmente los ponen con anticoagulantes, ¿no? Pero cuando se lo van a operar, hay que suspenderle los anticoagulantes 5 días o 6 días antes, porque si no el acto quirúrgico va a sangrar y se va a morir por pérdida de sangre. Después, inmediatamente, ya se le ponen sus anticoagulantes
Ya, estos son los exámenes, ya saben, de evaluación, estudio diagnóstico, lo hacemos con los aparatos ya conocen. El tratamiento varía. En el caso del DCB hipertensivo, o sea que la presión subió mucho, la gente que sufre de presión alta, su tratamiento es con el hipertensivo, porque hay que bajarle la presión para que se estabilice el flujo sanguíneo. En el isquémico, es el que se produce por un émbolo, no conocen la coagulación, por lo tanto su tratamiento es con anticoagulante. En el hemorrágico, el DCB o ACV hemorrágico, hay que usar muchas veces plaquetas o factores de coagulación para evitar la hemorragia. Y cuando hay edema cerebral, hay que usar la dexametasona, que es un corticoide, o el mannitol, que es un diurético potente. El mannitol es un diurético concentrado y que se pone para bajar el edema cerebral, porque cuando se produce alguna alteración del cerebro, el cerebro se dematiza. Al dematizarse, choca con la calota, el hueso, y se comprime y puede hacer daño cerebral y irreversible. Entonces, realmente hay que bajarle, y la mejor forma es con el mannitol. Porque el ACE y esas cosas no le hacen efecto. ¿Qué complicaciones otras pueden haber? Complicaciones urológicas. Hay pacientes que durante el acto quirúrgico, posterior al acto quirúrgico, tienen una retención urinaria. Siempre el paciente no menciona durante 2, 3, 4 horas. ¿No? Por eso siempre todo paciente, por más que no esté complicada la operación, siempre pasa a recuperación. Está 2, 3 horas hasta que el paciente despierte bien, ¿no? Respire bien, no tenga temperatura y que miccione. Una vez que micciona, ya el paciente pasa a su servicio. Si no, hay que empezar a investigar por qué no. A veces hay que recurrir a la hemodiálisis por una insuficiencia renal aguda, ¿no? Generalmente son en operaciones pélvicas o inguinoplurales. ¿Por qué? Porque acá esto generalmente lo utilizan anestesia epidural, raquídea. ¿No? Entonces, al poner la anestesia te adormece todo, entonces te relaja todo y a veces hay pacientes que no metabolizan bien y pasan 3-4 horas y todavía siguen. Entonces no hay funcionamiento del músculo constrictor de la vejiga. Entonces la vejiga va creciendo y se va quedando. También en cirugía de cáncer rectal puede presentarse, ¿no? Es la alteración en el trígono y músculo sobre la vejiga, que tiene tejido voluntario y uno inyecciona voluntariamente, ¿no? Cuando uno tiene cierta sensación, dicen los expertos que teniendo 300-350 centímetros cúbicos en la vejiga, ya te da sensación de ir al baño, a orinar. Pero si tienes la facilidad de orinar, si no puedes aguantar, ¿no? La capacidad de la vejiga es hasta 1 litro, 1,5 litros. Otras cosas que pueden alterarse pueden ser el proceso uretral, en operaciones que hacen a través del volumen uretral, las operaciones urológicas, ¿no? Ahora que estamos usando el rayo láser para la próstata, puede haber como el rayo láser quema, ¿no? Puede irritar la uretra y se puede producir estrechamiento de la uretra. La HPP es hipertrofia benigna de la próstata. Los síntomas cuando hay retención urinaria, por eso que a todos los pacientes, en su mayoría, si las operaciones van a demorar tiempo, le ponen su sonda vesical, ¿no? Para controlar a través de, o si tiene algún antecedente de problema urinario, esa cosa, le ponen su sonda vesical, que hay que saberla poner también, porque tiene su truco, ¿no? Que a veces no pasa bien y si uno fuerza puede crear una falsa vía y el paciente en lugar de ir por la uretra se va hacia un huequito y se mete en el tejido y sangra más, ¿no? Entonces el problema es el dolor y el disconfort. ¿Quién no ha pasado cuando está con la vejiga llena que mueve el tiempo a un lado al otro disconforme? La chica también está en el plan que las chicas aguantan más, ¿no? Retienen más. Entonces, pero cuando uno ya micciona, se siente una satisfacción, ya se le quita el dolor, ¿no? Todos hemos
pasado eso. Signo es el globo vesical que usted salta en la región pélvica y ve que hay una acumulación, que es la vejiga que está descendiendo. Y la prevención es hay que y el manejo es con la taquitis. Mucho cuidado con lo que le decía, ¿no? Que puede haber una hematuria ex vacuo, ¿no? O sea, cuando la vejiga también está muy distendida y uno funciona de golpe, también al final puede haber una hemorragia. La pared está comprimida con la orina y al soltarse, los vasos que están unidos se extienden y se van a desencar. O cuando también está una sonda especial de 3 días que sirve para no solamente coger la orina, sino también hacer lavado, ¿no? En pacientes operados de próstata o de uretra, a veces hacen lavado. Antiguamente, un paciente operado de próstata estaba 3-4 días con una especie de torre sólida y arriba un depósito de suelo para hacer lavado, para eliminar los coágulos. Ahora ya con la cirugía el láser ya no se utiliza. Incluso antes estaban 5, 6, 10 días con sonda, ¿no? Los operados. Pero ahora ya las sondas se las quitan al día siguiente y no hay control. Y al día siguiente ya estás en tu casa trabajando. Otro de los trastornos durante el acto quirúrgico posterior es la falla renal aguda, cuando hay alguna alteración tanto en los vasos secretores como en el riñón mismo, ¿no? Hay una alteración también en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal elabora la hormona diurética. Entonces, cuando hay un trastorno de eso se altera y el riñón no filtra. Y si no filtra, las toxinas siguen circulando en sangre a todo el organismo y se va a hacer produciendo una alteración metabólica. A veces se obstruye por un cálculo, a veces se obstruyen los vasos arteriales renales por un émbolo, así como hay émbolo cerebral, émbolo pulmonar, también puede haber émbolo renal, que tapona la entrada de la sangre con los siguientes componentes. También puede verse alteraciones vasculares mayores, ¿no? Las posoperatorias. La falla renal puede ser aguda, puede verse, mira, cuántas cosas puede presentarse, ¿no? Durante el acto quirúrgico puede ser también trasplante renal, ¿no? Más complicación más grave, ¿no? Que un paciente trasplantado renal haga insuficiencia renal, quiere decir que el riñón no está funcionando. Todas estas son alteraciones donde se puede producir un problema renal. La causa de la insuficiencia renal aguda puede ser causa prerenal, causa renal, que es la alteración del parénquima, y causa postrenal. Aquí en este cuadrito está en inglés, cuando ustedes hablan en inglés, traduzcan bien todo eso, ¿no? Sí. Cuando la lesión está antes de la entrada del riñón, ¿no? Que puede ser los vasos renales. Parénquima, cuando hay isquemia renal, el uso de determinados medicamentos, ¿no? Son armas de buen ataque para los gérmenes, pero también pueden producir efectos secundarios severos. La nefritis, puede haber un cuadro de nefritis, y renal es cuando ya está saliendo del riñón todo, pero puede haber alguna alteración renal. La prevención, ¿no? Antes del acto quirúrgico hay que investigar si hay alguna patología renal, si alguna vez ha tenido insuficiencia renal o infecciones urinarias, para tomar las precauciones correspondientes. En estos casos hay que evitar la hipovolemia, ¿no? Porque al bajar la volemia no llega la sangre a los riñones, no se filtra, entonces va a producir toda la insuficiencia. Hay muchas drogas que son nefrotóxicas,
que no se deben usar, pero si hay que usarlas, tienen que usarlas, pero con la debida, disminuyendo muchas veces las dosis. Si el paciente que tiene insuficiencia renal, no se le puede poner antibióticos que aumenten su nefrotoxicidad, ¿no? Por eso están obligados los laboratorios en cada cajita de los medicamentos poner los efectos secundarios, ¿no? Para el paciente. Y la monitorización de la función renal es fundamental. Cuando el paciente, ¿cómo se controla? A través de la sonda vesical, en sala de operaciones, durante el acto quirúrgico, porque uno no puede estar midiendo si el paciente está funcionando bien el riñón, tiene que tenerlo un frasco y ver, ¿no? Si está cayendo. Pero se encarga la enfermera, te dice, no está funcionando, te avisa, ¿no? O si la orina está saliendo natúrica o qué, pus, ¿no? Cuando la persona hace ejercicio, esto lo sucede con los atletas, esas cosas, se produce una enzima que es la hemoglobina, ¿no? Entonces eso hace que la orina sea de color oscuro, pero eso es pasajero. Pero cuando haya una alteración propia del sistema muscular, sí puede aparecer neumoglobinuria y eso ya tiene que ser tratado de acuerdo a la patología. Criterios que se tienen en cuenta para determinar si el paciente está haciendo insuficiencia renal aguda, que la creatinina esté por encima de los valores normales. Por encima de 1.2, la creatinina está indicando que está fallando. Incluso los radiólogos, cuando le van a hacer una ecografía, una tomografía con sustancia de contraste, lo primero que te piden es creatinina. Si está con 1.2, te lo acepta. Si está con 1.4 o 2.2, dicen no, porque la sustancia que generalmente es iodada, ¿no? La sustancia que utiliza de contraste, y de esa forma. ¿Qué criterios hay? Aumento de la creatinina, disminución del cloro, volumen urinario menor de 400 en un día. Normalmente uno debe miccionar 1,5 litros a 2 litros, depende de la cantidad de líquido que tome, el tipo de trabajo, el tipo de ejercicio que haga, ¿no? Si tiene menor de menos de 400, ya estamos en un caso de insuficiencia. Incluso hay técnicas para ver en cuántas horas debe miccionar cada persona, ¿no? Entonces, si orina menos de la cuenta, ya precisamente el riñón no está trabajando. Puede haber tenido una patología por ahí escondida a nivel renal, ¿no? Esto es, ¿no? RIS es peligro, ¿no? Cuando está por encima de 1.5 ya se considera peligroso. Por eso que los radiólogos dicen 1.2. Si no, no. Hay injuria cuando la creatinina llega a 2, su valor. Y ahí falla, ya mayor, cuando la creatinina está mayor de 3. Y la pérdida es durante 4 semanas. Y aquí habla ya de una insuficiencia renal ya más crónica, ¿no? Porque ya tiene durante más de 3 meses considerado una insuficiencia. Y son pacientes que necesitan hemodiálisis. Son pacientes que tienen que hacer 1, 2, 3, 4 sesiones de hemodiálisis hasta que el riñón ya trabaja. A veces ha habido casos de que terminan de operar y el paciente durante 3, 4 horas no micciona, por más que le pones manitol, le pones otras cosas. Entonces ahí tienen que llamar al especialista en hemodiálisis para que le haga un par de sesiones de hemodiálisis para forzar. Muchas veces con 2 o 3 sesiones se mejora y después ya que se controla. Este es otro cuadro complementario al anterior que hemos visto, los parámetros, ¿no? Cuando la falla es prerrenal, antes de que ingrese, falla cuando es renal propia del parénquima y falla postrenal cuando es a la salida, ¿no? Este cuadro que complementa el anterior que vimos. El manejo es con control hidroelectrolítico, ¿no? Porque cuando uno ingiere, no ingiere solamente agua,
en el líquido se ingiere sodio, potasio, que debes ingerir, porque solamente el agua hervida, digamos que no tiene electrolitos, vas a estar tomando agua sola, vas a entrar en un momento que tus electrolitos van a estar bajos y va a producir una alteración metabólica y por consiguiente se va a complicar, ¿no? Una adecuada nutrición evitará el nefrotóxico y en estos casos los pacientes que han hecho alguna insuficiencia hay que disminuir la dosis de los antibióticos principalmente, ¿no? Y no usar antibióticos nefrotóxicos, gentamicina, esas cosas que se usan mucho en infecciones urinarias, pero y esto conlleva también a una hipercalemia, ¿no? Aumento del potasio, y ahí también ustedes los elementos que se pueden hacer. Hay criterios para hacer una hemodiálisis, y aquí están los criterios, ¿no? Para indicaciones para hacer una hemodiálisis. Cuando el potasio sérico está mayor de 5 puntos, cuando el nitrógeno está alterado, miren todas las alteraciones que se pueden presentar, y esto nos conlleva ya a que tenga que hacerse una purificación de la orina, entonces hay que hacer la hemodiálisis, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una patología que se presenta continuamente, es el abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo tiene dos criterios, el criterio clínico neto y el criterio quirúrgico. Por eso que antes de hacer el tratamiento, ese es el dilema que nos hacemos los cirujanos, ¿no? ¿Lo opero o no lo opero? ¿Es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo médico? O es un abdomen agudo médico que se está convirtiendo en quirúrgico, entonces hay que analizar bien porque si a todo abdomen agudo yo lo voy a abrir para operar y me encuentro que adentro está todo bien, ¿para qué lo opero? Entonces ahí entra ya el criterio clínico, ¿no? Primero es el paciente, es visto por el clínico general, ¿no? Y lo pasa a cirugía o el cirujano cuando encuentra estos casos llama al clínico para hacer un trabajo en conjunto. Esta es la pregunta que nos hacemos todos los cirujanos. ¿Lo opero o no lo opero? ¿Te complico la vida o no me la complico? El abdomen agudo es una patología que entra dentro del rubro del síndrome doloroso, porque no es una enfermedad propia, es un síndrome doloroso que aparece repentinamente de un momento a otro. El paciente está caminando, una molestia y dolor intenso, ¿no? O la mujer va caminando, está en su trabajo y de repente se desmaya, hay hipotensión, esas cosas. Es un dolor abdominal repentino que puede haber irritación peritoneal que requiera atención inmediata. Cuando uno tiene un cólico intenso, inmediatamente va por emergencia, ¿no? Algo que en su casa le den sus hierbitas, esas cosas que a veces prolongan la aparición de los síntomas verdaderos, ¿no? Porque le calma un poco el dolor. Por eso nosotros en los cirujanos, a veces los familiares se molestan con nosotros porque lo llevan por cólico intenso. Vamos a pedirle sus análisis, vamos a pedirle radiografías y vamos a esperar. Pero doctor, si estamos cólicos, ¿por qué no le ponen inhibición? No tenemos que advertirle, no le pongo ningún inhibición, porque si le pongo algo para el dolor, me va a enmascarar el cuadro, le va a calmar el dolor, lo doy de alta, se va a su casa y al día siguiente va a venir con una peritonitis, porque se perforó. Y ahí van a decir, el doctor no lo examinó bien, ¿no? Entonces, siempre todo paciente con dolor hay que advertirle. Y los mismos pacientes, no le vamos a poner nada hasta que no salgan los exámenes, ¿no? Que no salga la ecografía, la tomografía, lo que uno quiera hacer, ¿no? Para descartar, porque hay casos de abdomen agudo de tipo médico, neto, y hay otros de tipo quirúrgico, y hay unos casos que son de necesita decirse rápidamente si necesita una intervención. Esta es la forma en que se presenta el dolor abdominal, ¿no? Puede ser traumático o no traumático. Si tenían antecedentes que recibió un golpe, el carro chocó, iba manejando, el carro chocó, contra el timón, puede haber lesión torácica, lesión
abdominal. Entonces, los traumáticos son lesión parietal, o sea, de la pared, un golpe puede hacer un hematoma del músculo, y el hematoma va a producir dolor por irritación de la sangre en el músculo, entonces el dolor se irradia, ¿no? Puede ser visceral, que ya es dentro de la cavidad, ¿no? Que hay un órgano que está, o puede ser referido, es decir, que el dolor empieza en otra zona y se va a la zona, como es en el caso de las infecciones urinarias, los cálculos renales, el dolor generalmente es en la región lumbar, y de ahí se irradia el dolor hacia el lado derecho o el izquierdo, si es el izquierdo, ¿no? Esos son los dolores por causa traumática y no traumática. Aquí viene la diferenciación. Miren las causas de dolor abdominal de tipo quirúrgico. Necesitan una operación sí o sí. Cuadros obstructivos, cuadros inflamatorios, cuadros isquémicos y hemorragia. La hemorragia es la primera que tiene que ser atendida apenas llega, porque el paciente llega chocado, llega con hipotensión, con shock, ¿no? Todo pálido. Y al caerse también, al desmayarse, le puede golpear. Entonces llega a veces con un problema abdominal y un problema cerebral, porque se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo y tantas cosas, ¿no? Y al otro lado, miren, el dolor abdominal de tipo medio, que no necesitan operarse. Miren todas las patologías que pueden producir dolor abdominal. Alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales, miren, crisis diabética, crisis alonsiniana, la porfiria, ¿no? Han habido casos en que llega con un dolor intenso, con reacción a veces abdominal, ¿no? Y bueno, deciden operarlo y no encuentras nada, ¿no? Pueden haber causas hematológicas, la leucemia, una crisis de hepatocitos. Los hepatocitos son los hematíes que están deformados. Cuando el hematíe tiene sus características, su tiempo de vida, cuando por alguna alteración bioquímica, hereditaria o eso, va a deformarse y va a producir las displasias sanguíneas, pacientes que hacen alteraciones en la coagulación, puede la sangre al caer al abdomen puede caer y producir irritación. Entonces hay una reacción inflamatoria, ¿no? Y en algunos casos de toxinas o fármacos, intoxicación, los mineros, ¿no? Sangre de metales pesados, ¿no? A veces han leído en los periódicos que los niñitos creo que son vivientes en unas circunstancias a unas minas que están con intoxicación por plomo, ¿no? Son pacientes que lo llevan por dolor abdominal continuo. Y bueno, en el caso de los pacientes drogadictos ya de la droga narcótica, cuando no tienen la droga, ellos pueden hacer síndrome de abstinencia, ¿no? Desesperado. Por eso que cuando se le acerca a uno de esos que están en pleno vuelo, que están pidiendo un sol, medicina para comer, le dicen mentiras para conseguir inmediatamente la droga, porque están desesperados. Y eso pueden hacer también un síndrome doloroso abdominal que causa psicosis. Estos son, también cuando yo comienzo, que la abdomen es la caja de Pandora, porque encontramos de todo, porque hay una gran cantidad de órganos, ¿no? Miren, las causas comunes del dolor abdominal, las comunes, ¿no? Perforación del duodeno, que ahora ya no hay mucho, divertículo del colon, apendicitis aguda perforada, ruptura del quiste ovario, apendicitis aguda, inflamación de la trompa, embarazo ectópico, ¿no? Torsión del ovario, torsión del testículo, también produce dolor intenso. Diverticulitis, miren la cantidad, pancreatitis, úlceras perforadas, que ya las úlceras han disminuido su presentación, ¿no? Por la causa de diabetes. De etiología, es decir, la causa puede ser de tipo vascular, trombosis de la mesentérica, así como hay coágulos que viajan a diferentes órganos, también se puede producir trombosis de la mesentérica, la arteria mesentérica que da la irrigación a todo el intestino delgado, parte del intestino grueso, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que da para el colon principalmente. Si se obstruye la rama principal de la mesentérica, que va a producir una alteración necrótica en todo el intestino, delgado y grueso, ¿no?
Son pacientes que a veces tienen que resecarle 2, 3, 4 metros de intestino, porque está todo necrosado. Si lo deja se va a morir con una peritonitis. Y esperar pues, que Diosito le mande su Espíritu Santo para que ¿cómo se llama? Que sobreviva, ¿no? Procesos inflamatorios, procesos neoplásicos, diverticulitis. La diverticulitis es una prolongación de la pared del colon que puede inflamarse y produce un cuadro clínico. Puede perforarse y ya es un problema quirúrgico. Alteraciones congénitas, el divertículo del Meckel y así sucesivamente. Miren cuántas causas hay. ¿Verdad? Incluso hay un herpes que es el herpes zóster. Si el herpes zóster, ustedes recuerdan que en embriología los órganos se forman por metámenes. Cuando se inflama una de las metámenes, se produce esta enfermedad de herpes zóster y el dolor es en banda. Aparentemente es un dolor intenso y a veces hay reacción peritoneal por contractura, por dolor. Entonces, después, algunos días después, aparecen unas vesículas. Así como sale el herpes, que es el herpes simple, que sale en la región bucal, que produce el herpes zóster, que no pueden ni tocarse, no pueden ponerse ni la camisa, no pueden echarse a dormir con la sábana, porque el roce nomás le despierta un dolor intenso. A veces hay que dormirlo cuando el dolor es muy intenso. Al haber un dolor y la desesperación, pues se altera todo el organismo, ¿no? Es que el organismo trabaje como un todo. Cuando uno examina, tiene que hacerse estas preguntas, ¿no? Al paciente, deducirlo. ¿Cuándo apareció el dolor? Si apareció después de los alimentos, puede pensar que es un cuadro de colecistitis. Si el dolor apareció espontáneamente, si es una mujer puede ser un quiste de ovario que se rote, puede ser un quiste de ovario que se tuerza, puede ser un embarazo ectópico, que todavía no se ha complicado, ¿no? Está en la primera sintomatología y cuando la llevan ya para el dolor ya o se complicó o todavía no se complicó, pero es quirúrgico, eso sí, de emergencia, antes que se rompa. La localización del dolor, miren, ahí tienen una serie de dolores referidos. Sabemos que los infartos miocardio no duelen en la región anterior. Puede haber angio pectoral, un poco de dolor, pero generalmente se refleja al brazo izquierdo y en las mujeres hacia la parte del cuello, del cráneo, ¿no? Hay que tener en cuenta el dolor, hay varios tipos de dolor, el dolor puede ser purente, que ya está pensando en gastritis o una irritación, puede ser tipo cólico, tipo torsión, ¿no? Un dolor a veces que tú no sabes, el paciente no sabe, doctor, tengo un dolor, pero ¿cómo es un dolor? No sé, doctor, sé que me duele, pero no sé qué tipo de dolor, ¿no? La duración, cuando el dolor está permanente, ya la irritación es mayor, pero cuando se presenta, por ejemplo, un problema vesicular, ¿no? Se presenta el dolor, ¿por qué? Porque hay un cálculo que se ha metido al cístico, y como el cístico es delgadito, no deja pasar la bilis. Entonces la bilis se concentra en la vesícula, se distiende la vesícula y produce dolor, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la duración en el caso de la apendicitis, empieza el dolor en epigastrio con un simple molestia, pasan horas y después de 6, 8, 10 horas recién se está localizando en la derecha. Y han habido casos que hemos tenido, el paciente tiene esa sintomatología, pero los exámenes salen negativos, entonces le dicen vente mañana mejor para controlarte, y a veces al día siguiente ya hizo el cuadro de apendicitis. O a veces no hacen cuadro, quiere decir que no fue apéndice, porque el apéndice una vez que se inflama, no hay quien la pare. Por eso que todas las apéndices terminan en acto quirúrgico, ¿no? La intensidad y la irradiación, aquí estamos viendo algunas irradiaciones. Miren. ¿Cuál es el prototipo de un paciente con dolor abdominal y que ya yo puedo pensar que es un abdomen quirúrgico, ¿no? Leucocitosis por encima de 25.000. Normalmente es hasta 10.000. Si yo tengo un paciente con dolor y tiene 14.000, 15.000, ya tengo que sospechar que hay un proceso infeccioso que es el causante del dolor. Ya tengo que inmediatamente, lo primero que tengo que tratar de averiguar si es un apéndice o no, porque es lo más frecuente. Siempre cuando uno entra al diagnóstico tiene que pensar en las cosas más frecuentes.
primero. Si no, de las cosas frecuentes no encuentra la explicación, ya tiene que empezar a buscar en las cosas un poquito ya que uno sabe que puede producir. El dolor agudo es intenso. En cuadro infeccioso puede haber cuadros sépticos si es una perforación en masa intestinal, ¿no? Hay una peritonitis localizada, una peritonitis generalizada, ya estamos en un caso séptico. Y ya hemos escuchado varias veces que la sepsis es una distribución de la infección a todo el organismo, ¿no? Altera el corazón, altera el cerebro, altera la vesícula, altera todo. Y al examen, el famoso vientre irritado, cuando un abdomen está irritado, el músculo se contrae. Entonces uno examina, ¿no? E incluso percute, suena como cosa dura, ¿no? Y uno examina, porque normalmente el abdomen es blando, pero cuando está en tabla, ¿no? Se pone más duro, y si está con una reacción peritoneal, entonces es igualito que nada duro. Ausencia de ruidos hidraéreos. Cuando no hay ruidos hidraéreos quiere decir que el intestino está paralizado, porque normalmente el intestino está en esta función. Cuando hay una irritación peritoneal, el intestino, por un cuadro obstructivo, deja de moverse o se mueve más para vencer el obstáculo. Cuando hay una brida, una adherencia, esta parte se comprime más para querer vencer el obstáculo. Entonces, como esto ya está bien obstruido, entonces ahí produce dolor. Entonces, después de esto viene un silencio, que es el hilio paralítico, ¿no? Que no se escucha nada, ningún ruido. Debe haber, no tanto tampoco, pero una cierta cantidad, ¿no? Y si ya se complicó con una perforación, puede encontrar aire en el peritoneal. Normalmente no hay aire en el peritoneal. Si ya encontrar aire en el abdomen, ya es quirúrgico, porque algo de víscera hueca se ha perforado. Puede ser intestino delgado, intestino grueso, puede ser el estómago, ¿no? O la víscera puede perforarse. A diferencia del cuadro típico, pero en medicina se está tocando, están ensayando para la... Entonces, decía en el caso, ¿cómo diferenciar algo de lo médico y lo quirúrgico? ¿No? El dolor es trivial, es un dolor que no sabe se presenta, se desaparece, es un dolor así medio vago, ¿no? No sabe, el paciente no te puede explicar, tengo un dolor pero no sé qué es el dolor, no le puedo explicar, ¿no? Aparentemente el paciente está sano, ¿no? O sea, no tiene una reacción como estamos viendo ya peritoneal y esas cosas, no hay un antecedente traumático, nada, ¿no? Y el abdomen está blando, no hay defensa, entonces en el abdomen blando no hay irritación peritoneal. Los ruidos hidraéreos están normales, o pueden estar un poquito acelerados, por ejemplo, en el caso de una enterocolitis, ¿no? Una enterocolitis, el intestino está así, ¿no? Se contrae para que vaya y no va corriendo al baño, o vuelve a entrar al baño porque cada vez pasa. Y ese es un mecanismo de defensa del organismo frente a una anoxia que hace. Al examen, los leucocitos están normales. Si los leucocitos están normales quiere decir que no hay un proceso infeccioso realmente que merezca intervenir, ¿no? Pero, ojo, siempre cuando hay pacientes de este tipo de naturaleza lo tenemos en observación, ¿no? Lo volvemos a evaluar a las 3-4 horas, va al clínico, te llama para interconsulta y a ver si le necesito el quirúrgico. No me parece, pero lo vengo a evaluar dentro de 3 o 4 horas, o si ya estoy salida, llamas al cirujano de turno para que venga a evaluar, ¿no? Y a la radiología no hay ningún signo que nos pueda decir que esto es un abdomen quirúrgico, no hay ningún peritoneo, ni hay hemoperitoneo. Esa es así a grandes rasgos una diferencia, pero muchas veces empieza con un cuadro médico y termina con un quirúrgico. En estos casos es más frecuente el tipo de dolor gradual y progresivo, ¿no? En el caso de pancreatitis, pancreatitis, dentro de toda la citis, tenemos la apendicitis,
diverticulitis, el embarazo ectópico, ¿no? Que eso sí da un dolor intenso, y si se acompaña de hipotensión, ojo, ya ese paciente debe entrar lo más pronto posible, porque en cualquier momento se rompe el quiste. El quiste se puede romper o el embarazo ectópico se puede romper. Y hay mujeres que a veces no saben que están embarazadas, ¿no? La llevan a decir, no me embarazo, pero ¿cómo? El Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces niegan, dicen, no, doctor, si no tengo pareja, ¿sí? Y un embarazo ectópico, pues el Espíritu Santo la embarazó. Otro tipo de cuando el dolor es repentino e intenso, generalmente cuando hay una úlcera péptica que se perfora, que se está con cierta manera y de repente se retuerce el dolor. En los casos de cólico renal, el paciente cuando tiene un cólico renal entra así, desesperado, no puede ni estirarse, porque el cálculo se ha metido en el uréter, y el uréter empieza a querernos pasar, el uréter también tiene movimiento rectal, se contrae con fuerza y eso produce el paciente que entra hasta gritando. La rotura del aneurisma aórtico niceles es un momento que se rompe. Adiós. Si se rompe el tronco principal de la aorta con mayor razón, es en 5 minutos, no pasa. No es que toda la sangre se perdió. Y si estás en la calle que te desmayaste mientras que te levantas, te corre, ya está muerto. ¿Cuándo es factible? Cuando el aneurisma es de un vaso arterial pero pequeño, ¿no? Que le da tiempo a reemplazarlo, porque si se rompe el aneurisma de la aorta principal tiene que poner una prótesis especial y sobre todo una intervención como de 6 horas, 7 horas, y a veces el paciente no soporta. Este es otro tipo de patología donde se presenta dolor tipo calambre, ¿no? Dolor intermitente que viene, no viene, y se presenta también en algunos casos ya mencionados, en obstrucción del colon, obstrucción del intestino delgado, en problemas laterales. Este es un caso de dolor referido. Ya hemos dicho que en el infarto finalmente el dolor se va hacia el brazo izquierdo, en la mujer en la parte de la nuca. En la úlcera generalmente se va hacia el lado derecho, hacia el flanco. Una apendicitis empieza en región epigástrica o región umbilical y se localiza en el pero hay casos de apéndice. Normalmente el apéndice está así, pero a veces está así, retrosecado, ¿no? Por detrás del ciego. Entonces eso puede semejar un cólico vesicular. He visto casos que a veces entran con el diagnóstico de un problema vesicular, tienen su vesícula con cálculo, ya le echan la culpa a la vesícula y resulta que abren y encuentran una. O otros casos se han sucedido, lo operan de la vesícula y al día siguiente lo están reoperando. ¿Por qué? Porque también tiene una apendicitis. Es raro que sean dos patologías en ese caso. Una de ellas, en el caso que ese paciente ya estaba iniciando una apendicitis, pero bueno, encontraron unas cosas porque el dolor también era referido. Este es otro ejemplo de referido, ¿no? El páncreas generalmente se empalma el dolor. Entonces se llama dolor en banda. El caso del herpes zóster también es dolor en banda. La apendicitis empieza en la región periumbilical o epigastrio y se localiza en la derecha. La vesícula puede a veces dar sintomatología a nivel pulmonar. La vesícula está potrada en el hígado, pero a veces por una variación anatómica está más pegado al diafragma. Entonces más el dolor se va a producir a nivel de la base pulmonar. Estas son las zonas habituales de dolor, ¿no? Ya más o menos una repetición de las cosas, ¿no? Un resumen. ¿Cuál es la fisiopatología de una reacción peritoneal? El agente infeccioso cae a peritoneo porque se perforó una basa, porque la cavidad abdominal no está contaminada. Entonces, para que haya una contaminación tiene que haberse perforado. Entre el agente infeccioso, el peritoneo,
la respuesta hace que el organismo produzca inflamación, un mecanismo de inflamación que ya lo estudiamos la vez pasada, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad vascular y produce una parálisis local o generalizada del peritoneo que se irrita, ¿no? Cuando una víscera se perfora, que recuerden por anatomía que tenemos el delantral epiploico, que es el epiplo mayor, que está fijo en órganos acá arriba, pero acá está libre. Cuando hay una lesión en el lado izquierdo o derecho, el peritoneo bloquea, ¿no? Trata de tamponar. Si es en el estómago, también el peritoneo se pega al estómago para tamponar, ¿no? Eso es el mecanismo de defensa del órgano. Entonces, cuando uno quiere y ve que el peritoneo está tirado más en un lado, por ahí está la lesión. La tienes que despegar con cuidado y buscar. Bueno, hay peristalsis disminuida, ¿no? En algunos casos que se forman adherencias en el intestino, en la pared abdominal, van a producir mayor inflamación y este es el cuadro de una peritonitis, ¿no? Y ven aquí, Totalmente. hay secreción purulenta por todos lados, una peritonitis generalizada. Y por la disposición como están las asas da la apariencia de que hubiese adherencias, ¿no? Porque están todas pegadas. Incluso a veces cuando pasan 24, 48 horas, es un normal, ¿no? Que tú no sabes cómo diferenciar. Entonces en esos casos, entre comillas, enfriamos el cuadro. ¿Qué significa esto? Pues no lo opero en ese momento, sino le doy antibiótico, tratamiento, todo, porque si yo quiero separar en estos casos, más daño le voy a hacer al paciente, porque como está todo hecho un magma, las asas internas se pueden rasgar, el tratar yo de liberarlo, querer aportar las adherencias, puedo lesionar. Entonces lo dejamos como que se enfríe y después ya se le programa para operar, ¿no? Eso es lo que se llama el famoso plastrón. Plastrón es cuando el peritoneo se bloquea con las asas intestinales y entonces enfriamos el plastrón y después en otras circunstancias ya lo operamos. Aunque hay algunos han sabido que después de un tiempo no han necesitado operarse, su organismo ha respondido bien, ¿no? Pero la mayoría sí termina. Estos son los elementos infecciosos que producen los cuadros de peritoneo, ¿no? Anaeróbicos, positivos, negativos, entéricos, todas estas cosas son elementos que van a producir. La peritonitis generalizada se presenta generalmente por una perforación de víscera hueca que produce una peritonitis primero bacteriana, espontánea, y muchas veces puede haber hemoperitoneo. Y el hemoperitoneo, que es sangre dentro de la cavidad peritoneal, y las gérmenes están ahí en su garbanzal, están alimentándose de la sangre, entonces se desarrolla más rápidamente todo el centro bacteriano. Y en algunos casos puede haber peritonitis localizada cuando es regional. Por ejemplo, en apendicitis empieza en la fosa ilíaca derecha, no se ha perforado, o si se perfora el epiplo lo ha bloqueado, entonces encontramos una masa ahí turbulenta pero localizada. Entonces lo que se hace es ubicarlo, despegar las cosas, lavar bien, sacar el apéndice, que es el foco, y hacer un lavado peritoneal. Y siempre su drenaje. En estos casos también puede ser en caso de diverticulitis, colitis o de sistémica, también puede haber un cuadro de que se inflaman los ganglios y ahí encontramos adenitis mesentérica. Entonces, en estos casos generalmente se presenta una apendicitis generalizada. La apendicitis generalizada generalmente es cuando hay una perforación de víscera hueca, ¿ya? En el caso de las mujeres también la enfermedad pélvica, ¿no? A través de la vagina, útero, ha llegado infección a las trompas y lo puse en una enfermedad de tipo pélvico, ¿no? Que muchas veces está relacionada con problemas de contaminación sexual. Este es un cuadro estadístico es más frecuente en pacientes mayores de 50 años y pacientes menores de 50 y mayores de 50, ¿no? En menores mayor porcentaje de apendicitis, ¿no? Y en adultos menos. Y en específico, esto ha cambiado. Actualmente
veo yo casos de un centro quirúrgico se operan 8 o 10 pacientes con vesícula. Diario, 8 o 10 pacientes casi diario. ¿Por qué? Porque antes, y personas jóvenes, yo he visto un caso de 14 años, que tenía sus cálculos vesiculares con cólicos, que han tenido que operar de la vesícula, ¿no? Por la alimentación. Entonces, antes era siempre personas mayores de 40 años que se operaban de la vesícula. No, jovencitas de 16, 18 años se están operando de vesícula. Por la antigua alimentación, la chatarra, ¿por qué comen? Esto quizás ha variado también conforme últimamente los regímenes dietéticos han cambiado por completo, más es grasa, ¿no? Por eso cuando uno se encuentra frente a esto, lo indispensable es discernir, distinguir entre si es un abdomen médico y entre aquellos que deben ser manejados quirúrgicamente. Por eso que al comienzo el cirujano decía, opero o no opero, ¿no? Este es un concepto que refrenda la primera lámina crucial. ¿Qué manifestaciones clínicas, aparte del dolor, podemos encontrar en los cuadros? Abdomen agudo, vómitos ambulantes, deposiciones diarreicas, cuando hay un compromiso ruidos aéreos aumentados, dolor difuso visceral, fiebre muy elevada, en un caso técnico, no son las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Lo fundamental en el acto quirúrgico, en el abdomen quirúrgico, es el dolor y se puede complementar con todas estas cosas. Si hay dolor y diarrea, pues es un caso de enteritis y no vas a operar, ¿no? Un tratamiento médico, situación corcho, como dice. Se estrella un poco, ¿no? En el caso de la micropolioral. Y si necesita hidratación, se le da hidratación. Esto de la manifestación clínica también puede haber escalofrío, fiebre, ¿no? Que se puede asociar. Casi todo proceso inflamatorio se acompaña de fiebre. El signo de irritación peritoneal ya es un caso ya agudo. Y acá está la gente del quirógeno, la fiebre. Fiebre alta con signos peritoneales en una mujer sin enfermedad sistémica, generalmente hay que pensar en una enfermedad peritoneal. Una irritación de la trompa, una salpingitis, quistes infectados, porque los quistes también se pueden infectar. Estos son los signos que se utilizan para... Antiguamente todos los investigadores le ponían su nombre a alguna cosa que ellos hacían, ¿no? El síndrome de Murphy cuando hay dolor a nivel de signos obturadores, cuando hay una irritación de la zona pélvica, el de Robson y el ciliaco que está en relación con la apéndice. Las manifestaciones clínicas, ¿qué vamos a encontrar? Y ahí hacemos los 4 pasos que debe hacerse en todo tipo de enfermedad. La inspección, podemos descartar si es ascitis, el abdomen está distendido, hay irritación del peritoneo, hay irritación de la piel, ¿no? Presencia de hernias que pueden ocasionar equimosis, zonas de sangrado que pueden ser traumáticos o pueden ser por trastornos hemorrágicos, tipo hemofilia, esas cosas. Y si vemos a uno que está amarillo, ya estamos pensando que es un problema de hígado y a la documentación. ¿Qué encontramos? Si hay disminución de la peristáltica, tenemos que ir pensando y así sucesivamente, veanlo con tranquilidad, a la documentación que podemos encontrar y que nos puede orientar. No quiere decir que sea tácito eso, ¿no? Documentación. Miren, los signos pectinales son defensa, contractura, sin limitación, ausencia de ruido cerebral. Paciente deshidratado o brindado todo el proceso. Se le salta una percusión, ¿no? La percusión también
tiene sus características de una patología. Si hay timpanismo, ya nos está indicando que hay obstrucción intestinal, porque obstrucción intestinal, la secreción intestinal que es acuosa, intestino delgado, que es crónica, seca en el intestino grueso, está en movimiento. Quiere pasar y no puede, quiere pasar y no puede. Eso va a producir un timpanismo, ¿no? Porque hay aire y hay líquido. Podemos encontrar una magnidez, una masa, fuera un cuadro cerebral, ¿no? Y así tenemos cosas que lo mismo en la palpación podemos encontrar irritación peritoneal, ya lo que estamos repitiendo, organomegalia, es decir, que algunos órganos están conectados también. La vesícula puede matarse, normalmente no se palpa porque el hígado lo cubre, pero cuando está dematizada, tú tocas inmediatamente. O un quiste hepático que se puede haber roto, infectado, un quiste diatídico, ¿no? Todas esas cosas que va a llevar a estas son las 4 etapas que debemos siempre realizar. ¿Ya hemos dicho esto? La peritonitis secundaria o localizada, ¿no? Generalmente se encuentra en apendicitis, perforación colónica y polimicromial. ¿Por qué? Porque en el abdomen hay un montón de gérmenes de diferentes etiologías. Hay una peritonitis estéril, no encuentra germen, pero es de tipo irritativo. Es una irritación viral, puede ser. Estéril completamente. Esto complementa la vista inicial e intermedia, ¿no? Donde dice que pero no pero, tomar la decisión de operar o de no operar es mucho más importante que hacer el diagnóstico no solo examen. Yo debo interesarme que si opero le voy a beneficiar, si no necesita operación, pasar clínico, no interesa en ese momento la parte diagnóstico, no solo qué es lo que lo causó. Si hay peritonitis ya no importa, después ya averiguaré qué pasó. ¿Cómo lo voy a ver? Cuando lo abra. ¿Cuáles son las guías básicas que deben tener todos cirujanos? Pensar anatómicamente, ¿no? Inmediatamente. ¿Dónde está el dolor? ¿Cómo se presenta? ¿Dónde está? Recordar la anatomía, qué órganos están por ahí, qué elementos se pueden presentar. Analizar urbanísticamente, es decir, qué es lo más frecuente. Si yo estoy pensando en un dolor fosiliaca derecha en hombre, ya tengo que ir de frente, es apendicitis, o puede ser un problema urinario. Pero en la mujer tengo que desvirtuar problema pélvico, problema de apendicitis, problema de trompa, embarazo ectópico, infección urinaria, más complicado, ¿no? Entonces, por eso dice analizar probabilísticamente. No olvidar enfermedades extradigestivas, ya hemos visto el cuadro que produce el abdomen agudo médico, ¿no? Que son enfermedades que se contengan complementando a veces que cometemos errores como ser humano, ¿no? ¿Y por qué se cometen estos errores? Porque no hay una buena historia, no determinaron bien, no tuvieron tiempo, no hicieron un buen examen, se confió en lo que le dijeron, ¿no? Entonces, falta de observación en la evolución. Paciente lo opero y ya me desaparezco, no lo veo, no lo controlo, entonces debo. Ese es el problema en algunos hospitales que sales de la guardia y ya no vienes hasta dentro de 48 horas, ya no evalúas al paciente todos los días. Es otro cirujano y cada uno con un criterio. Viene uno, le recetas un antibiótico, no, este antibiótico no es conveniente, mejor cámbiale a otro. Entonces estás en ese tratamiento inseguro. Pedir análisis apresuradamente, ¿no? Ya, urgente, sácale esto. No hay que hacer los análisis, pero que lo hagan bien, ¿no? Que te demores media hora, no importa. Ahora con las máquinas nuevas procesan pues los 20, 30 análisis al simultáneo. Nos ponen en la centrifugadora en 10, 20 muestras, centrifugan y luego analizan. Y ahora ya los usan los aparatos, ya no es como antes de cuando se hace el hemograma, el simple hemograma que se hacía todo para hacer, preparaba la secreción, todo,
la sangre, la centrifugabas y la ponías en el microscopio. Un eosinófilo acá, un leucocito acá, 5 neutrófilos acá, y vos paloteabas. Ahora no, ahora la máquina te dice de frente, ya te saca el resultado. Es como ahora los electros modernos, aunque es dudoso confiarse en ellos, te sacan ante el diagnóstico. Te sale el electro y por las ondas te dicen probablemente tal y tal cosa. Infarto. Eso también retarda la intervención. Que venga el endocrinólogo, interconsulta al endocrinólogo, ese día no está ocupado, no viene al día siguiente. Ya no, mejor pasa la nefróloga. Entonces te hacen eso y retardas la cuestión quirúrgica. Y al final te terminas operando, pero ya tienes un error diagnóstico. Ya la enfermedad se ha complicado más. Y un apresuramiento en la toma de decisión. Es otra elucubración que hacemos, ¿no? Los cirujanos en general. Un diagnóstico oportuno permite una terapia adecuada, con donde se evita el cuadro de abdomen agudo, inicia de fácil solución, que no se complique con una peritonitis, una sepsis y cuya mortalidad es del 50%. Hay casos en que los resultados salen falsos negativos, falsos positivos, por eso no hay que confiar en 100% en los exámenes. Los exámenes son complementarios para lo que uno ya indagó, para eso uno tiene la experiencia, ¿no? Y si no tiene dudas, pues, recurres inmediatamente a interconsulta con otro colega, cirujano, y ya tengo mi caso. Ahora es fácil de comunicarse con la ciencia, ¿no? A través de Google sale todito, en un minuto. Por eso está prohibido usar celulares en los exámenes, porque 15 segundos le sacan la respuesta. Siempre, en todo paciente que se va a operar o no, siempre si está con inestabilidad hemodinámica, siempre hay que ponerle doble vía. En una puede ser la hidratación y en la otra los medicamentos y esas cosas, ¿no? Porque ahora hay una serie de aparatitos que regulan hasta los antibióticos, ¿no? Porque antes se colocaba de acuerdo al peso, tanto pesa, ahora vienen ya reguladores de anestesia, ¿no? Que le ponen ahí y la anestesia va saliendo por un tubito gradualmente, ya no sale como cuando le pones ahí y se evitan los reacciones. Mediante canalización de PPI no hay más sólido. No hay sangre, pones el más sólido de plasma. Y si el paciente está más o menos estable, tú tienes que indagar, reinformarte, ¿no? Bueno, las medidas iniciales son, ya lo hemos dicho, el diagnóstico, los exámenes de laboratorio. Bien. Como un análisis sirve para determinar si es quirúrgico o no quirúrgico. Es momento de pensar en Un examen de orina, tú puedes encontrar en la orina azúcar, Sí, puedes sí, encontrar sí, cristales, puedes encontrar acuria, y eso relacionarlo con un trastorno que te está dando un cuadro agudo médico, ¿no? Lo mismo, un cuadro hemático. Mira en qué casos se encuentra la leucocitosis, apendicitis, pancreatitis, entidades con necrosis tisular. ¿En qué casos el hematocrit está elevado? ¿En qué casos la hemoglobina está baja? El hematocrit está bajo. Y si hay alteraciones que nos pueden inducir equivocación. De repente es un cuadro de problema hematológico que está haciendo un cuadro agudo y el tratamiento es médico, no es quirúrgico. Aquí también tenemos otros, ¿no? Que nos ayuda a los exámenes, el examen agudo, para descartar embarazo, se hace la test de embarazo, pero ahora ya el test de embarazo a veces se falsea, ¿no? Porque simplemente le ponen una cinta, ahora ya se está usando el dosaje de gonadotrofina. El dosaje de gonadotrofina, tú ves qué cantidad tiene ya, si tiene bastante elevado, ya está pensando en una gestación. Si estás pensando en un problema de vía hepática, la
la presencia de bilirrubinas en sangre, ¿en qué casos? En el caso de pancreatitis, en el caso de colecistitis, ¿no? Y aquí también, ¿en qué casos hay cuadros de diabetes que simulan un cuadro de abdomen agudo? ¿No? Y hay que tener mucho cuidado. Aquí otros exámenes que se utilizan son los de amilasa y lipasa, que son muy buenos para diagnosticar alguna patología pancreática, ¿no? Porque el páncreas de sangre elabora sustancias hormonales, ¿no? Y amilasa, el dosaje de amilasa y lipasa nos puede ayudar en una patología. Incluso la fosfatasa alcalina nos ayuda a decir que hay un proceso infeccioso. No nos especifica dónde, pero sí nos dice acá hay un proceso infeccioso. Ya uno tiene que buscar de acuerdo a los otros parámetros que estamos viendo. En todo paciente a ser operado debe sacarse una radiografía de tórax, abdomen, ¿no? Para descartar cualquier patología que pueda tener y no nada. Generalmente la radiografía siempre se hace en posición de pie y echado. ¿Por qué posición de pie? Porque el paciente puede pararse, si no lo ponen en una especie de camilla y la camilla se levanta, ¿no? Se le puede tomar, si el paciente se cae, se le puede tomar la radiografía. Si no tendría alguien que agarrarlo ahí, ese que va a agarrarlo se va a bombardear de radiación, ¿no? Miren, esto ya nos está indicando que hay líquido, ¿no? No dice qué tipo de líquido, pero ya nos puede orientar de toda la sintomatología. Aquí vemos que hay una serie de pequeñas alteraciones. Y aquí, esto es lo principal para descartar o no sé su cuadro quirúrgico de abdomen, los niveles. Niveles, miren ahí. Esto nos indica que hay niveles hidroaéreos. Esto nos está indicando que hay un cuadro obstructivo. El cuadro obstructivo hay que intervenirlo. Paciente que venga con dolor abdominal y presión la preparen para salir. Aunque a veces hay cuadros de ilio paralítico de tipo medicamentoso que puede también semejar un cuadro de eso. Por eso que cuando ves en estos casos tienes que evaluar al paciente y ver en qué momento lo operas, ¿no? Aquí también normalmente en cavidad abdominal no debe haber aire y aquí está el diafragma. ¿Y dónde está el aire? Por debajo del diafragma. ¿No? Este es el pulmón y aquí indica que algo se ha perforado acá y está ocasionando problemas. Ya de hecho es un mismo peritoneo. Es un cuadro ya, pero con sustancia de contraste, donde ustedes están viendo que la sustancia no pasa. Normalmente debería venir acá. Hay un silencio en este tramo. ¿Qué significa que acá hay un cuadro obstructivo? Estos en los problemas renales determina si hay la presencia de un cálculo. Y con esto ya si el dolor viene con la parte posterior, ya es si lo sedas, le haces tratamiento médico o le haces un tratamiento quirúrgico que a veces hay que entonces puede presentarse un caso. Ahora se utiliza la litoctricia, ¿no? Es un procedimiento que utiliza lo básico del sonar, ¿no? El sonar inicialmente se usaba para la pesca, ¿no? Para saber dónde estaban los cardúmenes. Los pescadores andaban a través de un sonar y ahí donde chocaba es que ahí estaban la mayor cantidad de pescado. Eso lo aplicaron ya hace muchos años en la medicina, ¿no? Entonces lo utilizan aparatos especiales, bombardean con ondas sonoras y destruyen el cálculo. Y el cálculo sale por pedacitos o arenilla y sale. Pero hay que tener mucho cuidado porque al momento de bombardear las ondas, el cálculo puede salir disparado un pedacito de cálculo y perforarse el dedo. Por eso tiene que ir una técnica de hacer eso.
canalito de piedra, tricia de destrucción. Aquí vemos que nos ayuda en el caso de apendicitis. Miren, aquí un poquito de imaginación, ven algo circular, es una toma transversal del apéndice, ¿no? Aquí es otra que está un poquito más marcada. Esto con el radiólogo nos informa apéndice aumentado de volumen y el mismo aparato de ecografía toman las medidas, ¿no? Que dicen, normalmente debe tener pues 3 milímetros de luz, entonces se encuentran 5 milímetros, 6 milímetros, entonces dice el apéndice edematoso y una forma longitudinal de sacar para la apéndice. Está engrosada, tiene tejido inflamatorio a su alrededor, ¿no? Y esto te confirma una apendicitis aguda. En este caso no complicada, pero que en cualquier momento se puede complicar. O también te puede decir que está complicada, depende de lo que sea. También otra vista, ¿no? Miren acá, ¿no? Un quiste que se ha abscesado, un absceso hepático, miren, toda esta exposición normal, aquí podemos ver que está como de absceso, un quiste aquí, ¿no? Aquí también es un cuadro apendicitis, se ven acá, redondito, apéndice, y este es un cuadro de, miren, la vesícula aumentada de tamaño, rodeado de tejido inflamatorio, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, con patología de colon, para ver si es quirúrgico o no, también se hace una colonoscopia, ¿no? Para ver cómo está, si hay la presencia de pólipos, si hay presencia de tumoraciones, ¿no? Y es una prueba que no demora ni 20 minutos. El paciente está despierto, a veces le ponen algo para sedar o porque hay pacientes muy nerviosos, y a través de la vía rectal introduce el visor y puede tomar fotos, tomar muestra, puede si el pólipo lo puede cortar y sacar y lo manda a la anatomía patológica, o si es que de qué patología puede decir eso es quirúrgico, ¿no? Ya tienes que hacer esa operación. Y esta es la técnica laparoscópica que ya lo hemos visto en anterior, ¿no? Como trae el abdomen bastante extendido porque inyectan un gas carbónico ahí, ¿no? Y el paciente va trabajando, miren, y aquí está, esta es la cámara que te ilumina y te determina que a través de esta cámara tú puedes aspirar al costadito, puedes aspirar, puedes ingresar el líquido, ¿no? Para el lavado peritoneal. La laparoscopia tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Ya hemos dicho, la ventaja es de que el paciente se recupera en 24 horas, no sufre dolor, no se hernia. Aunque a veces ha habido casos de pequeñas heridas porque son medio centímetro y 1 centímetro. La zona donde ingresan las pinzas y que el paciente de 24 horas no está saliendo. Generalmente que espera con operaciones convencionales estaba 7 días de descanso médico porque no podía trabajar, porque la herida se podía abrir, todas esas cosas, ¿no? Y este es un caso de una muestra de un caso de peritonitis, ¿no? Donde está curando a través de unas pinzas especiales que son manuales. Está otro caso de apendicitis complicada, miren que ya está completamente rechoncha la apéndice, tejido mesentérico completamente inflamado, ¿no? Que tiene que cortarlo, suturarlo y sacarlo, y aquí está la base. Aquí está otra apéndice congestiva, que es diferente a esta, ¿no? Aquí está el caso de apendicitis dilatada, y miren la grasa también mesentérica que está alrededor. Bueno, el manejo postoperatorio, ya como todas las enfermedades, control de flacidez, monitorización respiratoria, el paciente tiene que ser evaluado, ¿no? Si hay alguna complicación respiratoria, ver la circulación a través de la temperatura, la frecuencia cardíaca, todos los controles de todas las enfermedades y indicaciones, especialmente en las infecciones. Y estos son
los factores de riesgo que hay que tener en cuenta en todos los pacientes, ¿no? La edad que ya hemos mencionado al comienzo, patologías asociadas, duración de la cirugía, estado nutricional, ¿no? Factores inmunodepresivos y otros elementos que ya. La sepsis abdominal, cuando hablamos de peritonitis primaria, es porque generalmente la contaminación ha sido a través de la luz intestinal. Una secundaria, cuando hay salida de la cavidad digestiva, por otras circunstancias, cuando hay absceso intraabdominal y una peritonitis terciaria, es generalmente en los pacientes por inmunosupresión hacen complicaciones. En la anomia, así también como en nosotros hay síndrome compartimental, también hay síndrome compartimental que asociada a una hipertensión intraabdominal puede producir una falla multiorgánica. ¿Cómo? Y eso también una muestra, ¿no? De un caso de problema intestinal donde lo que llaman insuficción, ¿no? Se ha metido el asa intestinal en la olla, ¿no? El quirúrgico. Y es una gasa grande que está en el cerebro. En conclusión, es que hay que hacer un buen diagnóstico y siempre tener en cuenta esto. Son abdomen agudo dudoso quirúrgico, eso es por regla, ¿no? Mientras dudes, no tengas la certeza, entra, porque puede ser un 80% encuentras algo, ¿no? Y un 10 o 20%. De repente es una tuberculosis intestinal que también te da toda una sintomatología y encuentras un montón de manchitas blancas en el intestino. Tiene que abrir y cerrar nomás, ¿no? Ya el tratamiento antituberculoso. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno piensa en una enfermedad no hay que pensar en las enfermedades raras. Primero en las enfermedades más comunes. En estos casos, dolor abdominal, pensar siempre en apendicitis. Después ya colecistitis y ya algunas otras cosas. Es decir, dolores abdominales severos de más de 6 a 8 horas ya son de importancia clínica. Por eso dicen que el abdomen agudo es el altar o la tumba del cirujano. Si detectas la falla y corriges, te alaban. Pero si te complicaste la operación, se te intentó, se complicó, te masacran. Entonces, es una expresión que dice, ¿no? El abdomen agudo es el altar o la tumba del cirujano. 10 minutos de descanso.